Bienvenidos a este nuevo programa de Motivate, el programa donde hablamos sobre la resiliencia, la motivación, hablamos de historias superadoras, siempre traemos a invitadas que nos inspiran y nos motivan a crear más. Y en el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Lorena Marino, quien viene a contarnos sobre el liderazgo, pero no un liderazgo cualquiera, un liderazgo humanista. ¿Qué es el liderazgo humanista? Lo vamos a saber ahora cuando la escuchemos a ella. Bienvenida, Lore. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada. Gracias por la invitación. No, a vos por dedicarnos tu tiempo, que sabemos que hoy en día el tiempo es lo más valioso, ¿no? Sí, pero bueno, es importante estos espacios para poder compartir, para poder conectarnos, para poder enriquecernos. Así que feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias, Lore. Bueno, leíamos un poco sobre vos, sabemos un poco sobre vos, que sos fundadora y sos CEO de Crear Valor Juntos. Sí. Crear Valor Juntos. Y queríamos que nos contés cómo fue esto, hace cuánto que existe, por qué se ha creado, qué te ha motivado. Bueno, Crear Valor Juntos es una consultora argentina que nació en el año 2019, hace 6 años, con un propósito claro que es potenciar a líderes, equipos y organizaciones hacia un liderazgo más humanista. A mí toda mi vida me interpelaron los liderazgos, sobre todo teniendo en cuenta mi carrera de base. Estudié comunicación social, durante casi 30 años me dediqué a desarrollar mi carrera en el ámbito corporativo del sector público y siempre los liderazgos me interpelaron desde el lugar de cómo un buen líder potencia y despliega el talento que tienen las personas y cómo un mal líder, digamos, no te deja crecer, ¿no? Y después de estar en mi último trabajo, en el 2019, en relación de dependencia, empecé a sentir que yo ya siempre decía que a los 50 años quería vivir otra vida, así que tenía en ese momento 49 años y fue como el puntapié de decir, bueno, ¿yo de qué tengo para aportar a este mundo donde estoy convencida que el mundo necesita mejores líderes humanos, donde tengan empatía, donde conecten con el otro, con las necesidades del otro? Y eso fue lo que me llevó a escribir un libro que tiene el mismo nombre de la consultora, Crear Valor Juntos, que publicó Editorial Planeta, donde yo lo que comparto en ese libro son los desafíos que tenemos aquellas personas que transitamos el camino del liderazgo, los aprendizajes, ¿no? También las caídas y los aciertos, pero que todo hace a nuestro proceso de crecimiento. Y eso fue lo que me llevó luego a crear la consultora, que hoy trabajamos en el mundo corporativo, en el sector público, sí, en empresas familiares. Y aquí justo en Tucumán hace un año y medio que tenemos una alianza con Agencia I, donde venimos desarrollando distintos proyectos focalizados en esto, en temas de liderazgo, en temas de comunicación, de todo lo que tiene que ver con la transición en las organizaciones, cuando uno ya deja su salida, los últimos años dentro del mundo corporativo, bueno, prepararnos para eso. Claro, y en este liderazgo que vos mencionás, ¿hablamos de un liderazgo mujer-varón? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algo que destaque desde el lado del liderazgo femenino? Primero te voy a decir que no, que el liderazgo humanista es centrado en las personas. Todas las personas tenemos un talento, tenemos un don para compartir. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos dentro de nuestros equipos de trabajo y no sabemos lo que tenemos para aportar. Y eso es tan importante que lo descubramos, independientemente de si estás dentro de una organización o no. Es lo que vos tenés para aportar a la vida, porque ese talento es lo que tenés acá para aportar en tu comunidad, en tu sociedad, en tu grupo familiar, qué es lo que a vos te distingue. Entonces no hay un tema de género, sino es que cada persona pueda desplegar eso que tiene para dar. Sin duda, cuando uno lo lleva al mundo corporativo, al mundo de las organizaciones, se da cuenta que ahí hay mucho para trabajar, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la conformación de los equipos de trabajo. Cuando yo sé perfectamente cómo está conformado mi equipo, qué habilidades, o sea, qué características tienen estas personas para poder aportar a estos equipos de trabajo, sí, y trabajan desde la complementariedad, es mucho más enriquecedor para todos, pero también tenés mejores resultados. Y acá te voy a decir algo respecto al liderazgo y foco en las mujeres.
Yo soy de las que pienso que el liderazgo, no hay un liderazgo de mujeres o de varones. El liderazgo es uno solo, ¿sí? Me encanta. Yo creo en eso, creo en la diversidad, creo en que los equipos diversos son los equipos más ricos, donde por supuesto que hay que trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con la inclusión. Si uno lo mira desde la perspectiva de las mujeres, bueno, las mujeres todavía nos falta un montón para seguir ocupando y estando, porque la brecha es una realidad, ¿sí? Pero eso no quiere decir, porque también cuando uno se relaciona y piensa, bueno, ¿cuáles son las habilidades de este liderazgo de las mujeres? Uno piensa que las mujeres tenemos más todo lo que tiene que ver con las habilidades más soft, pero te debo decir que varones también hay con estas habilidades soft también desarrolladas, y con las habilidades más duras, más del conocimiento, es indistinto. Tanto mujeres como hombres podemos desarrollar el rol del liderazgo, y a mí me parece que sí creo que las mujeres en esto, que todavía nos falta mucho para ocupar lugares, yo siempre invito a que seamos las mujeres las que tenemos la posibilidad de estar liderando equipos u ocupando roles importantes, sí, abrir camino a otras mujeres, porque muchas veces somos las propias mujeres las que nos ponemos pie para no dejar crecer a otras mujeres. Entonces, claro, apoyarnos mutuamente. Yo creo que el mundo nos necesita a todos unidos, y que es un momento muy especial en el cual nos necesitamos ayudar unos a otros. Claro. ¿Sí? Me encanta. Bueno, Motivate es un programa que ha nacido para eso, ¿no? Para hablar de la mujer, pero no desde el lado de una lucha de géneros, sino desde el lado de analizar qué es lo real, qué es lo que se puede medir. Vos hablabas recién y decías, la brecha existe. O sea, no es algo que uno se imagine o haya ahí una tendencia a decir no, porque a las mujeres, y no, es realidad, son números, es así. Pero también es muy interesante saber esto de que hay una oportunidad, de que tenemos que trabajar juntos, de que tenemos las mismas posibilidades, y que creo que respondiste a algo que se pregunta un montón, que es si líder se nace o se hace, y con todo lo que estás diciendo se hace. Podemos nacer y hacernos mejor, o no tanto, no tan desarrollado, y desarrollarlo a medida de que va pasando el tiempo. Totalmente. Sin duda hay personas que tienen más características, más habilidades del liderazgo que otras. Pero yo te debo decir que la persona que tiene ganas de liderar, poniéndose ese objetivo como yo quiero liderar, lo puede desarrollar. Y eso es lo más importante, que vos lo podés desarrollar. Ahora, ahí sí me gustaría hacer un hincapié en lo que significa liderar y lo que significa gestionar, porque muchas veces se confunde la palabra líder, ¿sí?, con la gestión en los equipos, y son cosas diferentes. Gestionar es gestionar la operatividad de los equipos de trabajo. Ahora, liderar significa acompañar el desarrollo de las personas. Y ahí sí requiere una habilidad que es muy importante, que tiene que ver con la vocación de servicio, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la escucha. ¿Sí? Entonces, el líder tiene determinadas características, sobre todo este punto, saber que estoy acompañando el desarrollo de las personas. Por eso a mí eso me interpelaba mucho cuando yo formaba parte de equipo, o cuando me tocó liderar equipos. Mi gran desafío siempre era que sea justa para darle estas oportunidades a todos, ¿no? Porque a veces uno es más fácil como persona buscar la afinidad con el que piensa diferente a uno, con el que piensa, más parecido a uno, pero en realidad uno en los equipos necesita de todos, ¿sí? Y del que tiene la mirada diferente, en realidad no es mi enemigo, en realidad es el que me aporta valor, porque nosotros en las organizaciones llegamos, o en el trabajo que hagamos, seamos emprendedores, llegamos a una multiplicidad de personas. Claro. ¿Sí? Y uno tiene que saber que por supuesto que puede tener más afinidad con uno que con otro. Esas son las relaciones humanas y es lógico. Pero sí tiene que llegar a todas las personas. Y cuando uno lidera, tiene esa responsabilidad de ser responsable, pero también de trabajar para la inclusión de todas las personas, para que todas las personas se sientan parte de las conformaciones de los equipos y sientan que son respetados y valorados también desde esa diversidad. Claro, qué importante. Eso, el reconocer al equipo como un todo, exacto, que cada uno suma desde el lado en el que está,
de que a veces las diferencias lo único que hacen es marcarte lo que no podés ver. Exactamente. Es decir, esto es el mundo que yo conozco, pero tengo a alguien que tiene esta otra aptitud que no la tengo y no sé cómo, pero me hace ver que está faltando eso dentro de un equipo. Sí, son equipos más ricos. Totalmente. Y también, ¿sabes qué? Trabajar mucho es muy importante en el liderazgo. Y yo siempre digo que el liderazgo empieza por uno, ¿no? Primero hay que liderarse uno y después puedo liderar a otros. Pero para liderarme yo necesito conocer cuáles son mis fortalezas y mis oportunidades de mejora. Si yo eso no lo sé, claro, imposible que yo pueda acompañar a otro. ¿Y por qué digo esto? Porque el gran desafío en los equipos de trabajo es trabajar desde esta complementariedad, no desde la competencia. Claro. No es que yo tengo que pisar a otro o sacar a otra persona del lugar porque me va a hacer sombra. No, enriquecete desde ese lugar. Claro, como del concepto del trabajo en equipo. Exactamente. Es mi asocio para poder desarrollarme yo mejor, para que vos te puedas desarrollar mejor y para que lo que hacemos en conjunto sea mejor. Exacto. Y ahí ese es un cambio, y en el liderazgo humanista, que el liderazgo humanista es el liderazgo que pone foco en el centro a las personas. ¿Sí? Donde la mayor riqueza en las organizaciones son las personas. Claro. Las organizaciones no son entes vacíos, son seres vivos que están conformados por personas. Y a esas personas, el ser humano, nos pasan cosas las 24 horas del día. No somos máquinas. Claro. Eso es una gran concepción que está cambiando en el mundo del trabajo. Sí, ¿no? Y lo difícil que es, ¿no? Totalmente. Creo que entre todas las tareas que tenemos como seres humanos, lo más difícil es autogestionarnos y relacionarnos con otras personas. Relacionarnos y también empezar a darle valor a que el trabajo es una parte de nuestra vida. Claro. No es el todo. Donde es importante también nuestro equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Un desafío enorme. Totalmente. Por eso, para mí, yo celebro la incorporación al mundo del trabajo de las nuevas generaciones. Me parece que para aquellos que somos más grandes, han venido a traernos una gran enseñanza, ¿no? Donde todos estamos aprendiendo. Yo siento que en el mundo de las organizaciones necesitamos de todas las generaciones. No hay una generación mejor que otra. Todas vienen a aportar algo. Y que el gran desafío es cómo hacemos para convivir bajo el respeto, donde sentamos que todos podemos estar aportando a un propósito común, que tiene que ver con ese para qué. Y yo siempre digo que lo más importante en las personas es el para qué te levantás todos los días. Y no es que te levantás para hacer monumentos, te levantás para algo que te motiva. Las personas tenemos motivaciones que están desde el afuera, el extrínseco, que puede ser obviamente algo del trabajo y me pagan por esto, pero hay algo que tiene que ver con ese propósito más interno, más trascendental, que es el que nos da el sentido a nuestra vida. Entonces, me parece que cuando las personas nos empezamos por eso es tan importante ese autoconocimiento. Claro. Que es difícil. Porque el autoconocimiento significa que yo tengo que empezar a mirarme hacia adentro. Y aceptarme. Y por supuesto que voy a ver cosas que no me van a gustar. Porque las personas tenemos luces y tenemos sombras. Y hay que aprender a gestionar esas sombras que tenemos. Pero creo que lo más importante es poder saber que uno en estos caminos no está solo, que hay un montón de personas que nos pueden acompañar en este camino de la transición y del desarrollo personal, que vos te das cuenta en las organizaciones cuando encontrás personas que han tenido esta búsqueda y que hacen esta búsqueda diaria, ¿no? de encontrarse, y cómo en los equipos se enriquecen, ¿no? Te das cuenta cuando hay equipos que están trabajados y liderados por personas que ponen foco en las personas, o equipos cuando ves personas que no son líderes, que son jefes, y que ahí hay otra gran diferencia, sí. Cuando la diferencia entre un líder y un jefe, que ahora la vamos a decir para que todos podamos discernir qué quiere decir. Cuando es un jefe, trabaja desde ese rol, ¿no? Y es desde el poder se lo da el rol. El líder, en realidad, la identificación a ese líder es desde el poder, el valor se lo dan las personas, porque reconocen a esa persona desde su inspiración, desde su respeto, desde su validación, desde las credenciales que tiene, ¿no? Claro, el que consigue los seguidores. Exactamente. El que consigue los seguidores sin ser la figura de autoridad. Exactamente. Y que yo para liderar no tengo que maltratar, ni tengo que gritar, sino es
tener claro el horizonte hacia dónde vamos. Y en las organizaciones es tan importante el que las personas tengan claro hacia dónde se va. ¿Cuál es ese foco? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo? Porque muchas veces los problemas que uno observa en las organizaciones es porque el objetivo no está claro, porque no hay buena comunicación, porque no se reconoce a las personas. Te diría que gran parte de los problemas tienen que ver con la vinculación humana, ¿no? Con las relaciones humanas, donde sin duda hoy y en el nuevo contexto que tenemos enormes desafíos. Y vamos a tener que poner mucho foco a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades humanas. Es lo que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial. De lo que viene, sí, tal cual. Bueno, sabes que yo yo estudio mucho, me gusta mucho el tema de las neurociencias. Y cada vez que hablo de eso, pienso en el futuro y sé que tenemos la inteligencia artificial que está creciendo de manera exponencial y el ser humano en sí, que cada vez se estudia más y se conoce más sobre cómo está formado el cerebro, cómo funcionamos, cómo biológicamente, cuáles son nuestras limitaciones o nuestros superpoderes desde lo biológico, pero es el futuro, el ser humano y la inteligencia artificial es lo que se viene. Entonces me parece súper importante esto de conocerse, gestionarse, saber trabajar con otros también. Y en esto de hablar, porque son como muchas cositas que uno va encontrando en el camino que son obstáculos, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos, obstáculos que vos hayas encontrado en esto que sean fuertes y cómo los superaste? O los que más recordés. En mi caso, bueno, yo todo lo que hago en Crear Valor Juntos parte de la experiencia. ¿Por qué? Porque Crear Valor Juntos trabajamos con mentores, que a diferencia del coaching que trabaja el ser, el mentor trabaja desde la transferencia de la experiencia por haber estado en ese lugar. Todos los profesionales que conforman parte en Crear Valor Juntos somos profesionales que pasamos por el mundo corporativo y por el sector público liderando equipos, ¿no? Entonces acompañamos al desarrollo de otras personas. ¿Y por qué digo esto? Porque mi mayor desafío fue mi trabajo personal. Yo hace más de 20 años que inicié un proceso de búsqueda personal, que eso me llevó a tener que encontrarme con situaciones y a lo largo de mi carrera profesional me tocó atravesar obstáculos muy difíciles, que fue lo que me llevó también a que necesitaba de ese trabajo personal fuerte, donde me encontré en una situación que me tocó liderar uno de los conflictos más grandes, en donde yo trabajaba en ese momento en la organización que tenía una crisis institucional. Trabajé 13 años en Cablevisión, es una empresa de televisión por cable, pero tuvo una gran crisis institucional entre el 2008 y el 2015, y yo en ese momento era gerente de comunicaciones externas para Argentina, Paraguay y Uruguay. Me tocó atravesar todo lo que fue la ley de medios, y esa situación puntual a mí me desafió profundamente, porque tuve que trabajar mucho lo que era mis miedos, mis inseguridades, y cómo eso, en ese momento yo justo tuve una amenaza, entonces cómo manejaba esa situación, una amenaza personal, cómo trabajaba esa situación también con mi equipo. ¿Sí? No es fácil. Tuve un año con seguridad en mi casa, seguridad en el trabajo, y eso yo tenía que aprender a gestionarme yo, pero también aprender a gestionar a mi equipo para que esos miedos míos no los transfiriera. Y por supuesto que me equivoqué y me caí muchas veces. Y fue desde esa humildad del reconocer que lo que más me costaba en ese momento era reconocer que no era perfecta. Mira, en ese momento yo lideraba un equipo de millennials, que una de las cosas que me dijeron en un proceso de feedback que estábamos haciendo, me dijeron: Lore, nos encanta trabajar con vos, pero ¿sabes qué? No sos perfecta y te tenemos miedo. Yo trabajaba mucho con un nivel de exigencia muy alto, porque buscaba eso, la exigencia en el resultado. Y para mí ese equipo se puso en mi camino, porque a partir de ahí yo tuve que hacer un proceso de deconstrucción mía muy grande. Yo trabajé en un ámbito, me desarrollé como seguramente muchas de las mujeres en ámbitos muy masculinos, donde a veces para poder estar y para poder que te escuchen, uno empieza a desarrollar una coraza que no es uno, ¿no? Claro. Hace unas semanas atrás me reencontré con alguien que trabajamos juntas hace 10 años atrás, y me dice:
me impresiona lo que contás, porque la forma, o sea, cuando antes te veía como con una coraza que ibas todopoderosa. Sí, le digo, esa era la coraza que yo me había hecho, pero por dentro yo me sentía el último orejón del tarro. Claro. Y totalmente insegura, ¿sí? Uno a veces, para poder subsistir y para poder sobreadaptarse a los contextos que tiene que atravesar, se sobreadapta desarrollando habilidades que a veces no tenés, claro, ¿no? Entonces, lo que te diría es que lo que más desarrollé fue creo que mi gran aprendizaje fue aprender a conocerme, a saber qué puedo y qué no puedo, qué sé y qué no sé, que no tengo que tener todas las respuestas, que sí creo, por eso trabajo en equipo y porque el nombre de Crear Valor Juntos es porque en la vida me di cuenta que yo nada lo hice sola, siempre fue con otros. Claro. Y aprender también a darme cuenta de la vulnerabilidad que tenemos las personas. Que uno es buen líder y trabaja con su ejemplo, por deformación, ¿no?, profesional que trabajo, y gran parte de mi carrera fue en las áreas de comunicación. Yo creo en el valor de la palabra, yo creo en que la palabra tiene un poder de transformación. Sí. Y sí creo que el valor de las personas está en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y hoy, en un mundo cada vez más transparente, esto es muy importante. Y es muy importante verlo también en quienes nos lideran. Claro, ¿no? Eso. O sea, sobre todo en los líderes. Uh-huh. Porque cómo te sigue alguien que le mostrás una cosa y le decís otra, no hay manera, digamos, si no está la coherencia. Y en ese descubrimiento o en todos esos obstáculos que fuiste teniendo para descubrirte, ¿qué tipo de herramientas usabas o qué es lo que por ahí uno se va cruzando con personas que son así, ¿no? Autoexigentes de una manera muy fuerte, muy críticas, y cuando va a liderar, si no lo reconoces como una debilidad, se lo bajás al equipo también. Totalmente. El nivel de exigencia baja también al equipo. Sí. ¿Y de qué manera descubriste que tenías que aflojar un poco y no ser o no pretender eso de decir, bueno, soy perfecta, puedo con todo, cuando en realidad somos humanos? Sí, creo que lo primero fue cuando empecé a tener estas diferencias, o sea, cuando me empiezo a dar cuenta de, un día me vi en una situación que no me gustó verme, que me había en una situación de desborde emocional y dije, acá esto no soy yo me perdí en algún lado. ¿Y esto por qué lo digo? Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, de un pueblo de 13.000 habitantes. Tuve la posibilidad de irme a estudiar, soy la primera en mi familia, mujer que accede a una carrera universitaria, y para mí no hay día que no me acuerde que yo soy de Maipú, de este pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque ahí están mis raíces y ahí está la esencia de lo que soy yo. Y cuando yo me vi en ese lugar, dije, esta no soy yo, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿cómo hago para despojarme de esto? Y lo primero que hice fue ir al área de recursos humanos de mi compañía a pedir ayuda. Yo hacía terapia, pero sentía que la terapia que hacía no me alcanzaba para lo que yo necesitaba. Y bueno, en ese momento la compañía no existía, te estoy hablando año 2007, no existía la figura de mentores, entonces se estaba incorporando mucho en las organizaciones la figura de coach. Así que bueno, la compañía me dio la posibilidad de tener procesos de coaching, y ahí fue lo primero que hice. Yo soy muy curiosa y me interesa ir probando, así que mis amigas me dicen Dora la exploradora, porque yo pruebo y comparto y pruebo distintas técnicas. El coaching fue una, sí. Soy muy autodidacta, leo mucho, y también esto, digamos, de ir probando es a través de la lectura, por supuesto, pero hice de todo tipo de técnicas, más allá de tengo hecho 2 posgrados que también me ayudaron un montón en liderazgo y en alta dirección. Sí. Pero creo que si te tengo que decir qué es lo que me ayudó más, fue empezar a priorizarme, porque en el medio de toda esta situación y cuando uno tiene altos niveles de exigencia, una de las cosas que me pasó fue que tuve 3 picos de estrés entre los 35 y los 40 años, donde mi cuerpo me empezó a pasar facturas, y eso hizo que tenga que cambiar, porque me afectó la salud. Y eso no nos damos cuenta, porque a veces son mandatos, ¿no? Mandatos que uno recibe de la forma que tenemos que hacer, ¿no? Y siempre lo digo porque con mi madre lo hablo un montón, y mi madre era muy exigente.
Y bueno, entonces eso como que uno lo mama. Con mis hermanos somos iguales los tres y hemos tenido que hacer una gran deconstrucción desde ese lugar donde en uno de mis picos de estrés, mi médico que me atendió durante casi 35 años me decía esto, que yo tenía que trabajar, en vez de trabajar por la exigencia, tenía que trabajar por la excelencia, que la excelencia es la mejora continua, ¿sí? Pero no ese nivel de exigencia que es busco el resultado, sino es hacer lo mejor que podés, porque el resultado va a llegar, sea el que tenga que ser. Y creo que ahí fue cambiar mucho mi mentalidad, trabajarme mucho yo. Por eso insisto mucho con esto, y yo cuando lo comparto desde eso. Y siempre lo hago desde la humildad de decir, bueno, mira, yo probé esto, te comparto lo que me pasó, por ahí te puede servir o no, porque esto es probar, no a todos nos sirve lo mismo, y creo que hay una búsqueda personal que hay que hacer, donde cada uno encuentre y tenga su propio kit de herramientas para saber a dónde tiene que acudir cuando siente que se está saliendo de su carril. Claro. Son muchas herramientas, son muchas opciones. Muchas opciones de explorar. Exacto. Pero has dicho algo importante, ¿no? Has dicho, pedí ayuda. Sí. O sea, ¿te has dado cuenta de que ha llegado un punto en el que ya uno no soporta más la situación, o se vuelve incontrolable, inmanejable? Sí. Y decir, bueno, salgo a pedir ayuda para ver qué más puedo hacer, y ahí te empezaste a encontrar todas estas herramientas. Yo creo que me permití pedir ayuda cuando me empecé a trabajar yo y me di cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas. Creo que antes no sabía pedir ayuda porque me daba miedo este tema de, sobre todo en las organizaciones muchas veces pasa que me van a ver como débil, me van a ver que no estoy para esta posición, ¿no? Claro. Entonces uno es la presión que tiene para sostener, digamos, este lugar que te costó, porque digo, en mi caso, como el de la gran mayoría de las personas, es el llegar cuesta, entonces hay todo un trabajo de desafíos, obstáculos que uno tiene que atravesar, y que me parece que es tan importante el poder pedir ayuda. Ahora, cuando yo pedí ayuda, lo que me di cuenta, y hoy lo pido todo el tiempo cuando no sé algo, yo además hoy digo, no sé, esto no sé, y yo no opino ni hago cosas de las que no sé, porque me parece que para eso hay infinidad de personas que nos pueden ayudar y que nos pueden complementar, y que es sabio decir, porque te libera. Claro. ¿Sí? Te libera, estás más liviano. Bueno, no sé, a mí me ha pasado de asumir responsabilidades en los trabajos que he tenido, y es decir, mira, esto no lo sé hacer, pero me voy a rodear de personas que me puedan ayudar, voy a indagar. Me parece que eso también te da como una honestidad de decir, bueno, esta soy yo. Y yo hoy siento que hoy creo que estoy en un momento de mi vida cada vez más cerca al modelo de lo que quiero ser. Y si algo tengo, es como que soy esto. Claro. ¿Sí? Me das vuelta y como una media y soy esto. Y no tengo que estar rindiendo cuentas a nadie. A la primera que tengo que rendir cuenta y a la que me tengo que cuidar es a mí. Claro. Ese es como la búsqueda de lo auténtico, ¿no? Del ser auténtico. Totalmente. Y ahí es cuando uno se siente completo. De decir, bueno, hasta acá llegué, es la excelencia. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo hoy. Y esas son mis herramientas hoy. Totalmente. Uno se va buscando. Y bueno, me imagino, nombrabas también de haber estado en ambientes como mujer, liderado en ambientes con muchos hombres, donde es un poco más difícil, pero ¿cómo ves vos el avance de la mujer en las posiciones donde se toman decisiones? Yo siento que se va avanzando, pero a pasos muy lentos. Y por eso creo que todavía hay que seguir trabajando mucho, pero que las mujeres tenemos que desarrollar nuestro propio liderazgo, nuestro propio estilo de liderazgo, que sea yo siempre digo que el liderazgo te tiene que calzar como un traje a medida. O sea, si vos te copiás del modelo de otro, que a mí me pasó, yo cuando empecé a liderar no había mujeres en mi organización liderando, había una persona mucho más grande y no estaba cercana a mí. Entonces, ¿qué hace? Lo primero es, tomás lo que está a tu alrededor, aprendés de lo que está a tu alrededor, aprendés desde lo que vos conocés, ¿sí? Entonces yo creo que ahí, muchas veces uno encuentra mujeres con muchas
características muy masculinas que en realidad vos sabés que esa persona por fuera de ese ámbito no es. Entonces yo diría que las mujeres tenemos que trabajar para tener nuestro propio estilo de liderazgo, que sí tenemos que unirnos para encontrar y tener cada vez más espacios en las mesas de decisión. Claro. Y eso es una realidad. Sigue siendo muy baja el porcentaje de representatividad de las mujeres en lugares de toma de decisión, pero creo que lo tenemos que hacer desde nuestra solidez, desde nuestras credenciales, prepararnos, ¿sí? Prepararnos, estudiar para poder estar en estos lugares de toma de decisión, porque cuanto más alto creces, más solidez tenés que tener. Claro. Y el apoyo, lo que nombrabas al principio de apoyarnos. Y apoyarnos y también desarrollar una red de networking de personas que nos puedan ayudar, personas que ya estuvieron en estos lugares, que nos puedan acompañar, al cual acudir. Yo el día de hoy, teniendo la consultora, que sigo pidiendo ayuda a personas que ya tienen sus organizaciones con mucho tiempo rodando, pero me parece que está bueno preguntar y pedir ayuda y decir esto no sé cómo hacerlo, porque eso acorta y acelera el proceso de aprendizaje. Claro. No sé, durante mucho tiempo nos inculcaron que teníamos que ser perfectos, que tenés que saber todo, y eso no es así. Entonces creo que las mujeres sí necesitamos acompañarnos y que hay espacio para todas y hay espacio para todos, ¿sí? Y hay oportunidades para todas y para todos, que yo no tengo que opacar a otra mujer para poder estar, que es desde la complementariedad. Entonces creo que ahí también nos lleva a una reflexión muy grande, que es, bueno, ¿qué oportunidades tenemos nosotras para seguir mejorando, ¿no? Y creo que está buenísimo el desarrollar espacios de networking o redes profesionales de mujeres, pero también con hombres, porque creo que acá tenemos que involucrarlos. Yo creo que estamos en un momento, y esto lo vemos en las generaciones más jóvenes, sí, que este tema de la diversidad y la complementariedad lo tienen mucho más inculcado, ¿no? Como es más natural, sí, no es un problema. Entonces creo que la solución va a venir si trabajamos en conjunto, no si trabajamos mujeres por un lado, varones por el otro. Va a ser desde la complementariedad, porque en los equipos necesitas de todos y de todas. Claro, es lo que hablábamos en un principio. Exacto. Que el liderazgo no es ni más hacia lo femenino, ni más hacia Exacto. lo masculino, sino es el complemento. El complemento. El trabajo en equipo, el aceptarse, el vincularse de una manera sana. Sí. Desde el respeto, ¿no? Desde el respeto. Porque me parece que una de las cosas que ayer justo estaba dando acá una capacitación en una empresa y me decían, bueno, el problema, ¿no? Este tema de, bueno, los grandes, los jóvenes nos dicen son los viejos y los viejos, bueno, estos jóvenes, ¿no? Y y yo creo que es desde el respeto, porque todos vamos a pasar por todas las instancias. A todos nos llega. A todos nos llega. Sí, tal cual, es un tema de respeto. A todos nos llega. Y en cuanto a todo este avance, ¿qué tipos de herramientas son las que pueden utilizar las empresas para ayudar a los perfiles, ¿no? A desarrollarse mucho más? Bueno, por eso los programas de desarrollo dentro de las organizaciones son importantísimos, ¿no? En poder acompañar a las personas a que encuentren, digamos, su propósito, que puedan desplegar sus talentos. Hay infinidad de herramientas, desde programas de mentoring, programas de acompañamiento en desarrollo de liderazgo, sí, programas de capacitaciones que se dan dentro de la organización cuando vos identificás que hay varias personas que tienen las mismas necesidades frente al desarrollo de determinadas habilidades. Yo creo que además hay un punto esto que sí es importante, no todas las personas necesitan lo mismo. Por eso algo que a mí me parece muy importante en este momento es que en las organizaciones se escuche a las personas para saber exactamente lo que necesitan. No es que tengo un enlatado y lo aplico para todas, claro, porque las personas somos todas diferentes. ¿Y esto crees que es un trabajo del área de recursos humanos o algo que tenemos que crear entre todos? Es algo que tenemos que crear entre todos, no es solamente responsabilidad de recursos humanos. Muchas veces se piensa que es del área de recursos humanos, pero te diría que es recursos humanos, por supuesto, pero también tiene que ver con el líder, ¿sí? Con el equipo. Es un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Claro. Donde necesitamos
el involucramiento de todos los actores. Claro, y la escucha. Y la escucha. Y hoy te voy a decir algo que observo que muchas veces algo tan básico como es la escucha es lo que está faltando en las organizaciones. ¿Sí? Y nombrabas recién el tema de la comunicación, y viene mucho de ahí también. Totalmente. A veces uno confunde el comunicarse con el solo hablar, es decir, es la bajada, es explicar cuál es el objetivo, es gestionar a la gente diciéndole lo que tienen que hacer. Y a veces no, a ver, pará, tenemos este proceso, voy a escuchar a mi equipo para ver si el proceso funciona o necesitamos readaptar en base a lo que va pasando también. Totalmente. La comunicación se da en un vínculo con el otro, pero el otro tiene que entenderme lo que yo estoy planteando. Es un ida y vuelta, es un proceso de retroalimentación constante la comunicación. Claro. Y comunicar significa que la otra persona no va a hacer lo que yo quiero. Por eso es tan importante hoy tener una comunicación efectiva, que sea clara, precisa, concisa y al mismo tiempo asertiva, donde entran en juego nuestras emociones, donde yo pueda entender y empatizar escuchando las necesidades de la otra persona. Muchas veces dicen, sí, trabajamos la comunicación, pero yo identifico muchos problemas de comunicación porque no se escuchan, porque hay una lucha por el poder de quién tiene razón y quién se queda con la última palabra. ¿Qué rol ahí, bueno, esto de no se escuchan o quién tiene la razón, pero qué rol en ese sentido juega el ego, ¿no? Y cómo hace el líder, o en qué momento el líder tiene como que dejar de lado eso, hay que desprenderse del ego que nos acompaña todo el tiempo. Totalmente. A veces sale un poco más, a veces podemos controlarlo, pero está. El ego es inherente al ser humano, ¿sí? No lo podemos evitar. El punto está en que podamos gestionar ese ego. Cuando yo muchas veces hago este ejercicio, lo hago conmigo, pero también es cuando me toca acompañar en procesos a otras personas, es ¿quién está hablando? ¿El ego o mi alma? Porque cuando habla mi ego no me deja ver la realidad. Mi realidad está distorsionada por mis miedos, por mis inseguridades. Entonces, yo creo que ahí el gran rol del líder es acompañar el equipo. El líder no va adelante en un equipo, el líder va atrás, va acompañando, va iluminando, va sosteniendo. Por eso, el gran líder no es el que muestra los resultados como, esto lo hice yo. El gran líder es el que habla de esto lo generamos con el equipo. Claro. Porque los roles son circunstanciales. Hoy estás acá y mañana estás en otro lugar. La vida es cíclica. Si pensamos que solamente es yo me voy a quedar en esta silla de por vida, estoy confundido. Claro. O confundida. ¿Sí? Y esto hay que trabajarlo mucho y creo que el gran desafío de los líderes y sobre todo en este tema del ego es que no perdamos la cabeza, porque muchas veces las personas, cuando uno observa a personas con el ego tan alto, yo lo primero que trato de empatizar con esa persona es desde qué gran inseguridad que tiene. Y a mí me pasa mucho, te imaginas, trabajo con personas todos los días y siempre es desde la humildad, escucho y empatizo con qué estará atravesando, qué habrá atravesado, ¿no? Porque entender al otro desde el lugar, desde qué lugar lo está haciendo. Claro. Porque eso también es como que muchas veces uno ve que nosotros, cuando vos tenés este tipo de situaciones dentro de los equipos, un líder con un ego muy alto es muy tóxico para los equipos. Lo que importante es identificarlo entonces. Totalmente, y también aprender a tener las posibilidades para poder compartirlo. ¿Sí? Entonces, creo que gran parte del rol del líder es poder administrar los egos, que van a estar, ¿sí? Que es inevitable, pero poder que estén bajos. Claro. ¿Sí? Y este líder o estos líderes, ¿cuáles son esas habilidades blandas o las más esenciales para poder gestionar esos equipos? ¿Cuáles serían esas habilidades? Bueno, primero la empatía, esta capacidad de poder ponerme, que no es ponerme solamente en el lugar del otro, que muchas veces se dice es ponerme en los zapatos del otro. Eso es una parte, pero yo tengo que entender cognitivamente y emocionalmente lo que le está pasando a la otra persona. Eso no quiere decir que acepte
¿entendés? Su accionar o decir, o que vaya a estar de acuerdo, pero puedo entender y comprender desde qué lugar lo está haciendo. Entonces, claro. Primero, empatía. 2, y primero que la empatía, la escucha. Y escuchar activamente no es lo mismo que oír. Oír es el ruido ambiente. Escuchar activamente es cuando yo conecto con el otro desde la mirada, desde la emoción. Acá es sin celulares, ¿no? Escuchar activamente, claro. no pensando en todo lo que tengo pendiente para hacer. Escuchar con cuerpo presente. Sí, es difícil. Es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Sí. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros comunicamos con un todo. El 55% de nuestra comunicación se la lleva el cuerpo, nuestros gestos, nuestras miradas. El 37% es nuestro tono de voz, ¿sí? Y el 7% es la palabra. No es que la palabra no sea importante, pero fíjate que es el todo. Entonces, si yo estoy diciendo que te estoy escuchando y estoy pensando en cualquier cosa, uno observa y se nota, claro, que hay una desconexión, ¿sí? Entonces, la escucha es otro punto importante. La humildad, ¿sí? La humildad para reconocer que no tenés todas las respuestas. A veces, cuando uno lidera, uno piensa que, o cuando uno tiene un líder, es que el líder tiene que tener todas las respuestas. Y no, y a veces no tenés todas las respuestas ni tenés todas las soluciones. Claro. Y también ser honesto con eso, de ocuparse y obviamente ser responsable, pero no, digamos, pensar que uno tiene que ser un sabelotodo. ¿Sí? Otra capacidad que me parece muy importante en los liderazgos es el tema de la colaboración, ¿sí? De la colaboración, de fomentar el trabajo colaborativo, claro, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, donde los resultados, donde se trabaje desde esa diversidad y esa inclusión en los equipos, donde todos se sientan representados. Claro. La capacidad de resiliencia, ¿sí? Hoy en el mundo, cuando uno mira, antes de ayer estaba leyendo el informe del World Economic Forum 2025 en relación al mundo del trabajo, que es la jornada anual que se hace en Europa una vez al año de tendencias. Sí. Marcan que el 39% de las habilidades que hasta hoy conocemos, esas en 5 años van a desaparecer, van a aparecer otras habilidades. Ahora, frente a la inteligencia artificial y demás, otra gran habilidad que necesitamos es todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con el tener la capacidad de discernir, porque la tecnología está buenísima y yo soy de las que creo que que la inteligencia artificial y la tecnología vienen a complementarnos, claro, ¿sí? Pero hay una responsabilidad nuestra como personas, como seres humanos, también hay un límite ético que uno tiene que tener la capacidad de discernimiento para saber qué está bien y qué no, qué hago con todos los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia, no? El ser humano de la inteligencia artificial. Exactamente. Sí. Entonces ahí creo que me parece que esa capacidad de resiliencia también, de tener esta mirada estratégica, de poder mirar más allá de nuestro día a día. En un liderazgo necesitas tener esa mirada estratégica, si no te quedas con una mirada a corto plazo, un operativo, que es muy, muy importante. Uno como líder es importante tener la mirada a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Claro. Donde podés ver el monte, pero también podés ver el pasto cortito, ¿no? Claro, sí. Es estar en las dos cosas, en las dos cosas, que es hoy y en lo que podría ser mañana. Exactamente, sí. Y entrar y salir. ¿Sí? Entrar y salir para tener esa capacidad y poder gestionar y acompañar a las personas en el desarrollo de su trabajo. Sí. Y más con las culturas diversas, las generaciones diferentes que van trabajando y tratando de entenderse. Recién nombrabas a los millennials. Y a los centennials. Tenemos centennials. Y en 5 años los alfa, que es la primera generación que nació en el siglo XXI. Y me olvidé algo que ahora que decís que estamos hablando de estas nuevas generaciones, sí me parece importante otras habilidades que tienen que ver con la adaptabilidad y la flexibilidad. Qué importantes esas. Estamos avanzando muy rápido. Exactamente. Entonces también tenemos que ser flexibles a los contextos, que lo que hoy está, mañana capaz que no está. Muchas veces en los equipos cuesta mucho los movimientos y justo ayer lo hablaba, ¿desde qué lugar lo hacemos? ¿Desde una mentalidad fija? Claro. O desde una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad fija es la que resiste el obstáculo.
¿Ah? Como que no me muevas de este lugar porque... Y ahí es en esa mentalidad fija, cuando yo me quiero quedar desde ese lugar, es porque indudablemente están afectándome mis miedos, mis inseguridades, que las tengo que trabajar porque el cambio es inevitable, es lo único que sabemos que va a seguir sucediendo. ¿Sí? Sí, Porque el resto cual. es un mundo de mucha incertidumbre, que está cambiando a pasos agigantados, más rápido de lo que nosotros pensamos. Claro, y las generaciones más nuevas ya nacieron con esto. Exactamente. Entonces por ahí es como se adapta, por ejemplo, un millennial, porque el millennial en sí, si bien ha estado, bueno, yo soy millennial, hemos estado como en ese proceso de cambio. Yo me acuerdo de la primera vez que vi WhatsApp, me acuerdo de la primera vez que pude mandar un mensaje y es rarísima la sensación de decir estado entre, como se siente estar entre dos mundos, eso se siente. Pero va pasando el tiempo y es como me voy adaptando igual, porque si no es como se te viene una ola que te pasa por encima. Sí. Y es para poder crecer, para poder liderar. Totalmente. O gestionar o adaptarse a lo que viene, digamos, al futuro. Y las generaciones, como yo tengo una hija de 18 años y ella está dentro de esta generación, tienen otra mentalidad. Claro, es totalmente. impresionante. Abiertos al mundo, a las posibilidades. No tienen prejuicios al nivel de lo que teníamos o lo que tenemos millennials a veces. Ellos son como, aceptan mucho. Sí, son ciudadanos del mundo, ¿viste? Y están mucho más despojados, donde hay cuestiones que están más normal, o sea, para ellos son normales, claro. ¿sí? Obviamente que tienen otros obstáculos y situaciones a resolver, ¿no? Sí. Por ahí les cuesta más manejar las frustraciones, la ansiedad, todo tiene que ser ya, porque están acostumbrados claro. a eso, a un clic, ¿no? Pero creo que bueno, que hay que ir a ese mundo en el cual nos vamos a ir adaptando unos a otros y que es inevitable y que también lo único que sabemos que se va a mantener es esta incertidumbre, porque uno empieza a ver los cambios que se fueron dando y fíjate que los cambios cada vez son más rápidos, claro. se dan en más corto plazo. Sí. Entonces, las nuevas generaciones yo creo que nos aportan todo lo que tiene que ver con la creatividad, la innovación, con también un vínculo nuevo frente al mundo del trabajo. Para ellos el trabajo, por eso buscan cada vez más experiencia, entrar y salir de los lugares, porque lo que suman son las experiencias. Y en ese caso, porque sí. ahí lo estamos viendo desde el lado de ellos, sí. de esa generación. Pero la empresa, ¿cómo se adapta a esos cambios? Bueno, ahí es todo un tema, porque muchas veces encontrás empresas que esto lo están entendiendo y que empiezan a entender que los colaboradores ya no son parte de la organización como ese sentido de pertenencia y gente que estaba 10, 15, 20, 30, 40 años dentro de una organización, claro. sobre todo las generaciones baby boomer, la generación millennial, la X como es la mía, la millennial, que ustedes es una generación que es justo, que es transición, ¿no? Es como un corte que se hace y donde empiezan ya, son, digamos, una generación que da el primer puntapié a los cambios, a la incorporación de la tecnología, ¿no? Si bien los X, que somos los que estamos entre 40 y 50 y 55, sí. que tenemos ya, digamos, que tuvimos que hacer esa transición, porque en mi caso, entré a trabajar en un mundo analógico, ¿no? Y entonces hoy es un mundo digital y aprender. Digo que la generación millennial da respuesta al baby boomer, que es la generación que está por encima, que son las personas arriba de 65 años. Y me parece tan importante esto que las organizaciones empiezan a entender que ya ese camiseta puesta, ese sentido de quedarme mucho tiempo en una organización no está más. Que por ahí para las generaciones más grandes sí sigue siendo un tema y es importante, pero para las generaciones de los más jóvenes no. Claro. Obviamente que es todo un tema dentro de las organizaciones porque hay una inversión que vos haces para el desarrollo de esas personas, pero también hay que entender que hay que aprender a trabajar que la persona va a aportar valor a esa organización el tiempo que esté. En el tiempo que esté. Y entonces es muy importante empezar a trabajar con lo que son los cuadros de reemplazo.
Claro. ¿Sí? Ahí está el desafío. Ahí está el desafío. En saber que las personas no son eternas dentro de las organizaciones y que yo tengo que tener la flexibilidad para adaptarme. Y que las personas cuando se van de una organización no es que te lo hacen a vos, sino es un tema que no es un tema personal, es un tema de hoy, de mi vinculación con el mundo del trabajo. Y en esto debo decirte que la pandemia aceleró mucho. Sí. La pandemia y ahora, después de 3 años, 4 años más o menos, inteligencia artificial. Bueno, por supuesto. Mucho más. Donde también te das cuenta que hoy, que no es necesario estar mucha cantidad de horas en tu lugar de trabajo para hacer tu trabajo, que si uno trabaja por objetivos, donde la persona realmente siente que en eso pongo toda mi capacidad para cumplir esos objetivos y no necesito a veces estar 10 horas. Claro. Y hoy lo que se ve un montón es lo que se llama la renuncia silenciosa. Personas que están dentro de organizaciones, pero desconectadas del mundo. Claro. ¿Sí? Y te vuelvo a preguntar esto porque en la empresa que se tiene que preparar para todo esto, el cuadro de reemplazo o es el perfil que rota rápido, que no se queda tanto tiempo, es acostumbrar a la cultura que está o por ahí acostumbrada a podemos tener centennials, podemos tener generaciones millennial que son un poco más estables y explicarles que van a tener que formar parte de un equipo que seguramente va a empezar a cambiar mucho más rápido. Entonces trabajar sobre la persona en sí, su mentalidad y trabajar en los procesos también. Exacto. O sea, son como un desafío que lo veo grande y difícil, porque a todo esto se le suma la incorporación de la inteligencia artificial. Entonces es decirles a los equipos sean flexibles y adáptense, pero también es fuerte. O sea, ¿qué tipo de apoyo emocional le damos como líderes? Ahí hay que trabajar fuertemente la cultura de la organización. La cultura es la forma, es lo que caracteriza a esa organización, los valores, la misión, la visión, el propósito de esa organización. Entonces, lo primero que te diría es, primero tener un diagnóstico de cómo está mi organización, ¿sí? Y para eso necesito escuchar. Claro. Saber qué capacidades y qué habilidades tengo en mi organización. Después tengo que saber cuál es mi próximo paso, hacia dónde voy, cuál es el camino. Y para ese camino es qué necesito adaptar, qué necesito mejorar. Algunas cosas que quizás tengo que dejar de hacer y tengo que incorporar nuevas, pero hay un tema de acompañamiento. No es que uno hace de la noche a la mañana este cambio, porque los cambios culturales llevan mucho tiempo. Mucho tiempo. Y por eso se requiere de mucho trabajo con las personas. Claro. Porque obviamente que lo primero que va a suceder cuando yo quiero implementar un cambio es la resistencia al cambio, porque es inherente al ser humano. Yo voy a resistir a lo que no sé. Claro. ¿Sí? Porque no sé lo que me va a pasar. Por el miedo. Por el miedo. Entonces, para hacer todos estos cambios se requiere de mucho trabajo y te diría que hoy los equipos de recursos humanos, los equipos de líderes, hay algo que yo siento que falta y que hay que poner mucho, es cuerpo. Claro. Cuerpo significa escucha, estar, acompañar. Digo, no es que si yo quiero hacer un equipo más flexible o más adaptativo lo voy a lograr de la noche a la mañana. Voy a tener que ir sorteando un montón de obstáculos, ir trabajando en tiempo real, implementar algo, medirlo, ver cómo funciona, ¿no? Y si no funciona, ver cómo lo vamos mejorando. Digo, es un aprendizaje continuo y el cambio es continuo. Ahora, no podemos como organización pensar que esto se logra de la noche a la mañana. Claro. Y cada organización irá cambiando en la medida que va pudiendo, ¿sí? Porque estos cambios no se pueden hacer todos de golpe. Claro. ¿Sí? Entonces creo que es muy importante también entender que las personas tenemos tiempos distintos. No todas las personas respondemos al estímulo, a la necesidad de la misma manera. Claro. Y esto también es un tema para los liderazgos de hoy. Hoy no se lidera a todas las personas por igual. Tenemos que aprender como líderes que tenemos que liderar a cada persona con un formato distinto, porque no son todos iguales. Entonces, sí creo
Y cuando uno tiene el diagnóstico de la organización, de lo que tiene la organización, de lo que tengo que cambiar en la organización, Sí. va a ser mucho más fácil para saber, bueno, frente a esto, priorizo por dónde voy a empezar esos cambios. A veces son con pequeños movimientos que los voy haciendo paulatinamente. ¿Dónde tengo la mayor resistencia? ¿Cómo acompaño esa resistencia? Claro. ¿Sí? Qué importante. Pero es muy a medida. Sí, es parte del liderazgo humanista, que es lo que trabajas con tu agencia. El liderazgo humanista es un liderazgo que está centrado en las personas, donde no es un liderazgo soft. Es un liderazgo no es un liderazgo suave, no, es un liderazgo que busca resultados, pero no a cualquier precio. Claro. Es distinto. No es que yo para buscar este resultado voy a perjudicar o voy a detonar a las personas. No, es cómo hago para poder desplegar al máximo a las personas. Claro. Y algo que pasa, identificándolos desde sus potenciales, desde sus debilidades también. Exacto. Y también en este sentido es cómo hago para generar con este liderazgo, donde veo que las personas van desplegando su talento, generando cada vez más confianza. Este tipo de liderazgo, una de las primeras características que tiene, no es solamente el que la persona se siente reconocida, se siente respetada, valorada, también se genera más compromiso, ¿no? Claro. Porque genero más confianza, donde me siento que, bueno, estoy aportando y es valorado. Muchas veces vos encontrás personas que te dicen, trabajo en esta organización, pero nunca me dicen si lo que estoy haciendo está bien, está mal, ¿no? Entonces, las personas necesitamos del reconocimiento. Y muchas veces en las organizaciones solamente se espera, se comunica lo malo y no lo bueno. Claro, sí. Sí, entonces, con lo importante que es. Exactamente, entonces creo que ahí tenemos un enorme desafío. Bueno, me encantó, Lore, me encantó conocerte. Igualmente. Me encantó entrevistarte, sos súper inspiradora. Muchas gracias. O sea, realmente cuando Mili me dijo de entrevistarte, estoy súper motivada. Quiero saber más sobre el liderazgo humanitario, me encanta. Y se nota los años, las experiencias que has tenido y me motiva un montón. Muchísimas gracias. Me encanta y espero que las mujeres que te están escuchando también las motives a todas y bueno, ya estaremos en alguna próxima entrevista. Por supuesto que sí, y simplemente decir que los invito a que hoy el mundo nos está necesitando a todos. Se vienen enormes desafíos y creo que de la única manera que lo vamos a superar como humanidad, aunque muchos de nosotros no lo veamos, tenemos que trabajar por nosotros, por supuesto, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen y para dejar un mundo mejor, un mundo donde las personas todas tengan oportunidades, donde todas se puedan desarrollar, donde tengan un sentido, ¿sí? Y creo que es esto, aprender a respetarnos, a escucharnos, a que necesitamos de esas miradas diversas para encontrar las soluciones que hoy el mundo está necesitando de todos nosotros. Excelente, así que vamos por eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerles por haber escuchado el programa. No se olviden de poner me gusta, de dejar comentarios. Lore, vamos a dejar también su LinkedIn, ¿sí? Para que puedan seguirla y nutrirse de muchas más historias que ella comparte en sus redes. Y darle las gracias porque realmente es una mujer inspiradora que hoy nos ha enseñado mucho sobre el liderazgo. Así que les agradecemos un montón y nos vemos el próximo jueves. Y no se olviden, en Motivate siempre decimos que liderar no es dirigir, es transformar.